lo fueron a asesinar. Iba a vender un ganado, su negocio particular, ya lo estaban esperando, no lo pudo realizar. Hugo estuvo prisionero por cosas que no hizo jamás, pero al probar su inocencia, luego salió en libertad. Mandando los saludos hasta San Pedro y Cayán para mis padres, Francisco López y su esposa Epifania Matías. Por ayudarle a los pobres, lo empezaron a envidiar. A muchos le hacía favores, lo mandaron a matar. Le pusieron la emboscada para poderlo acabar. En la fosa colorada le tiraron sin piedad. Su muerte fue muy sentida, como él no habrá otro igual. Agosto en 91 fue aquella fecha fatal. Con su vida apagado, cosas que no hizo jamás, ya murió Hugo Santiago, que su alma descanse en paz.